Deportes. Buenas tardes para España y Europa. Buenos días para Iberoamérica. Bienvenidos al 13º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, la televisión de proximidad en el entorno transmedia, que de nuevo se celebra en la Universidad de Valencia en compañía de las 9ª jornadas CONTEDE, contenidos para la televisión digital. Este programa está producido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, y el Taller de Audiovisuals de la Universitat de Valencia, en España, para ser transmitido a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y las diferentes plataformas audiovisuales por Internet de gran parte de las universidades españolas, iberoamericanas y europeas. La globalización de la comunicación plantea retos y oportunidades. Desde Europa, Iberoamérica y Estados Unidos se proponen diferentes modelos de televisión de proximidad que suponen diferentes soluciones a problemas similares. En este debate conoceremos cuáles pueden ser las posibles experiencias de éxito en Iberoamérica que puedan terminar convirtiéndose en una referencia para diferentes contextos. Asimismo, hablaremos de aquellas que no cumplen con su función con la sociedad a la que representan. Para hablar de estas y otras cuestiones relacionadas con los modelos de televisión de proximidad en Iberoamérica, nos acompañan esta tarde Fernando Fuentealba, de la Universidad Católica de Chile. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Alfredo Sabaj, de la Universidad del Norte de Colombia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y Fernando García Moreira, de la Asociación Brasileña de Televisión. Muchas gracias por haber venido de nuevo otra vez a las jornadas TV Morfosis. Gracias, buenas tardes. Quisiera recordar a nuestros espectadores que si a lo largo de este debate les surge cualquier cuestión, la pueden plantear a través de Twitter utilizando el hashtag TVMorfosis. Antes de empezar a debatir, les invito a ver los videocurrícula de nuestros invitados de hoy. Fernando Fuentealba ha trabajado como realizador y periodista en diversos medios escritos y audiovisuales. Es académico de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, y sus investigaciones y conferencias están orientadas sobre todo en el tema de medios locales, como sus trabajos para el Consejo Nacional de Televisión de Chile, acerca de la situación de la televisión local y su apoyo a los derechos de la televisión regional. Alfredo Sabaj es productor de televisión y comunicador social con una amplia experiencia como docente. Ha trabajado como productor, productor asociado y productor ejecutivo de distintas obras reconocidas a nivel nacional e internacional. En 2012 fue miembro en la Junta Directiva de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, en representación de las instituciones de educación superior del país. Actualmente combina la docencia universitaria con la realización audiovisual, el periodismo radial y la opinión editorial. Fernando García Moreira es publicitario, periodista y doctor en comunicación social, especialista en los procesos comunicativos. Es también presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria y forma parte de asociaciones de broadcasters de variados perfiles y de las asociaciones relacionadas con la programación televisiva. Como en todos los debates que estamos celebrando aquí en el taller de audiovisuals, en las jornadas de TV Morfosis, CONTEDE, vamos a empezar el debate concediéndoles 5 minutos a cada uno de ustedes para plantearnos su visión general sobre el tema que nos ocupa. Si le parece, comenzamos con usted, don Fernando Fuentealba. Bueno, primero decirles que la televisión local chilena tiene mucho en común con la televisión local española. Estuvimos a legalidad desde el año 59 hasta el 2014, es decir, la televisión de proximidad, entendida como la televisión local comunitaria, no estaba o no figuraba en ningún proyecto de ley como tal. Por lo tanto, tampoco tenía acceso a algún fondo o algún bienestar estatal, digamos. Y dicho eso, te comento que la televisión local en Chile
existen cerca de 80 canales a lo largo de todo el territorio. Yo creo que funcionando realmente deben haber 60 y algunos de ellos de forma muy particular. Yo quisiera destacar, por ejemplo, uno que existe en el extremo sur del país, que es ITV Patagonia, que funciona muy bien y esto se da principalmente por el aislamiento geográfico que tiene esa zona. Es decir, su gran fuerte son las noticias. Pero también quería traer a colación un canal pequeñito, que es el canal 39 de La Pintana, que es una comuna muy emblemática, generalmente estereotipada como violenta, y que logró tener un canal municipal que funciona de forma espectacular. ¿Y cómo lo hace? A través de contenidos que preparan sus propios ciudadanos y que son guiados por expertos. Es decir, los expertos no hacen los contenidos, lo hacen los mismos ciudadanos. Para comentarte quizá algo anecdótico, parte de esa programación, por ejemplo, lo hace una dueña de casa que va a la vega o al mercadillo, como le dirían ustedes, compra los ingredientes para el plato y prepara el plato del día y lo presenta a todos los televidentes. Es decir, aquí hay un perfil de la televisión de proximidad ciudadano y yo creo que para allá tiene que apuntar la televisión de proximidad. Y por otro lado, tratar de que esta televisión de proximidad no se convierta en una televisión ventana, sino que sea una televisión espejo que venga a reflejar la verdadera identidad de la comunidad a la cual está llamada esta televisión. Por otro lado, que aproveche las ventajas de la TDT. ¿Y por qué que aproveche las ventajas de la TDT? Ahora recién en mayo del 2014 se promulga la ley 20.750, donde aparece en su artículo 15 la televisión regional, la televisión local de carácter comunitario, y resulta que llama entonces a esta ley de TDT a que estas televisoras se hagan parte de la convergencia mediática. Es decir, que entiendan que la TDT es una tremenda ventaja para ellas y que por ahí pasa el futuro. Es decir, nosotros, para nadie es un misterio, somos uno de los países, comillas, más movidos de Sudamérica, digamos, y si no son los terremotos, son los maremotos, y si no son los maremotos, son los volcanes. Es decir, nuestra situación de naturaleza es bastante penosa y resulta que en esa labor los televisores locales tienen demasiada importancia, sobre todo en la información y en la identidad. Y eso lo podemos aprovechar con una de las grandes ventajas que tiene la TDT, que es la interactividad, de lo cual se ha investigado muy poco. Es decir, yo apunto que la televisión local en Chile tiene que ser una televisión útil, primero que nada. Esa yo creo que tiene que ser su prioridad. Es decir, por un lado, entretener, pero por otro, dar información que le sea de utilidad al ciudadano. Vivimos en un país que ya está aislado, pero por lo demás tiene sectores que muchas veces llega un solo canal de televisión. Entonces, ese canal de televisión se tiene que preocupar de mantener informado a la gente. Es importante que el Estado, ahora lo va a poder hacer a través de la ley, porque antiguamente no estaban consideradas en la ley, apoye este tipo de televisoras de proximidad para informar a la gente y por supuesto, no intervenir los contenidos para que no se politice el sistema. Y también me parece súper justo que se hable de que esta televisión local de proximidad tiene que ser una televisión inclusiva, es decir, nosotros en Chile, bueno, al igual que en España, se está envejeciendo la población, por lo tanto necesitamos que los contenidos de esta televisión incluyan a este grupo etario, tanto a los niños como a los adultos mayores. Y en ese sentido, no solo con los contenidos, sino también con la alfabetización digital, que es todo un tema en Chile, es decir, hay adultos mayores que ni siquiera saben manejar muy bien el control remoto. Entonces, ahora que aparece el control remoto de la TDT, va a ser mucho más complejo aún. Yo sé que Brasil, no sé, Fernando después quizás se explaya, tiene un plan que es el 4D de alfabetización digital que funciona muy bien. Bueno, y por último, decir que las televisoras locales, su gran desafío en Chile es modernizar su gestión. Entendiendo cómo modernizar su gestión, profesionalizar los contenidos, porque no sacan nada con imitar a los grandes majors o a los grandes canales de televisión o los canales de cobertura nacional, porque van a seguir haciendo lo mismo, pero peor. Es decir, ellos tienen que apuntar a contenidos realmente que refuercen la identidad de las personas de la comunidad en la cual están saliendo al aire. Muchísimas gracias. Don Fernando Sabaj, si es tan amable. Bueno, el tema colombiano es muy particular, porque por distintos momentos regulatorios en Colombia, que todos juntos termina uno por entender que tantos años de movimientos regulatorios han terminado por
desarmar y hacer muy difícil de comprender el modelo como funciona la televisión en Colombia, llegamos a que hay una televisión abierta privada, hay una televisión abierta pública, hay una televisión regional pública, hay una televisión local privada, pero una es con ánimo de lucro y otra sin ánimo de lucro. Y adicionalmente hay televisión cerrada, una televisión cerrada privada, y hay una televisión cerrada privada, pero ofrecida por comunidades organizadas, a la que se llama televisión comunitaria. Entonces, en este contexto de televisión de proximidad, pudiéramos hablar de la televisión local abierta, de algunas de los canales regionales en abierto público, algunos porque, por ejemplo, el canal de la Costa Atlántica le está llegando a 12 millones de personas. Eso es más que algunos países de Centroamérica y unos de Sudamérica. Luego, televisión de proximidad, porque sea una sola región, sería como muy discutible. Podríamos hablar de algunos locales y de la televisión comunitaria. Entonces, arrancando por la televisión que llamamos comunitaria, es distinto al modelo colombiano o modelos de otros países, porque en Colombia la televisión comunitaria no es una televisión irradiada, es una televisión cerrada que va por cable y que en principio se le llamó televisión comunitaria a una oferta barata, accesible, de señales internacionales que se autoofrecía una comunidad organizada, amparados en un artículo de la Constitución Política del 91 que permitía que cualquier persona podría fundar un medio de comunicación. Entonces nos juntábamos los vecinos y armábamos una asociación para traernos televisión internacional y nos repartíamos televisión internacional. Allí, con el paso del tiempo, se empezó a nivel regulatorio a obligar a tener producción propia, pero esa producción propia siempre ha estado sesgada a las posibilidades económicas mínimas que tienen la mayoría de estos sistemas. Estamos hablando de sistemas de 700, 800 abonados, 1000 abonados, 2000 abonados, unos cuantos sobrepasan los 5000 abonados y el máximo por ley que pueden tener es de 6000, o sea, estamos hablando de sistemas muy pequeños. Entonces, con esas limitaciones presupuestales y también de contexto y de concepto, porque lo que se ha venido manejando como televisión comunitaria ha estado más ligado a ofrecer sistemas de televisión internacional, se hacen unos contenidos que en algunos casos están ligados a los intereses políticos de quienes estén ostentando el poder en esas localidades. Entonces, si la televisión comunitaria de determinada población quiere, entre comillas, que le vaya bien, estará al servicio del alcalde, por decir algo. Y así entonces empecemos a sumar representantes a la Cámara, senadores, concejales, y termina generándose una producción de contenidos que no siempre, porque por supuesto no siempre, está muy ligada a ciertas intenciones o intereses políticos. Por supuesto que hay excepciones, hay muchos ejemplos maravillosos de televisión comunitaria hecha con intención precisamente social de ofrecerle a la comunidad contenidos audiovisuales que sean pertinentes para la comunidad a la que se deben, y hay ejemplos muy bellos, por ejemplo, en los Montes de María, en el litoral atlántico, en Carmen de Viboral, en Antioquia, en los Santanderes, hay ejemplos maravillosos de muy buena televisión comunitaria, pero lamentablemente lo que uno está viendo es que se está comprimiendo ese sistema porque por una parte el modelo de negocio es un modelo anacrónico, no han podido, no han querido, no han sabido hacer el tránsito a lo digital y a entender las distintas plataformas para contribuir y hacer circular contenidos que ofrece ahora las nuevas tecnologías y las redes. Todavía están con un modelo anacrónico, y eso hace que cada año en las estadísticas nacionales se vea que van descendiendo el número de estos sistemas. Y por el lado de la televisión local, lo mismo. Hay un solo canal de televisión local con ánimo de lucro que se llama City TV, que son los mismos dueños del periódico más importante del país, que también está en manos de uno de los grupos económicos más importantes del país. Eso no tiene problema, pero es local con ánimo de lucro, es el único. Los locales sin ánimo de lucro cada vez descienden. De 45 que había el año pasado, no llegamos a 25 este año. Están devolviéndose frecuencias. Esos canales se habían entregado sobre todo a universidades o a instituciones religiosas,
y que prácticamente los autogestionaban. Pero también les ha tocado muy difícil, no han podido, no han querido, no han sabido hacer el tránsito a lo digital y a buscar nuevos modelos de negocio. Y en últimas, entonces, lo que estamos viendo es con preocupación cómo los contenidos locales de pertinencia y necesarios, como lo hemos estado escuchando a lo largo de estos programas, necesarios y pertinentes dentro de un mundo globalizado, que me ofrezcan contenidos que yo sienta como propios, que me respondan con información de lo que está pasando en mi sector, en mi vecindario, los estamos recibiendo en Colombia cada vez menos. Obviamente hay excepciones, pero la tendencia es a que con mucha dificultad estos sistemas van a sostenerse y uno no sabe por cuánto tiempo más. Muchísimas gracias. Por último, Fernando García Moreira. Eu vou começar falando da importância desse tema que estamos a discutir. Dos grandes eventos que tivemos agora em 2015 e em 2016, que foi no encontro da NATP, National Association of Television Program Executives, exatamente dizia que local is the new global. Ou seja, a importância da televisão local, inclusive porque como uma questão de mercadeio, uma questão de produção audiovisual, sim, como mercadeio muito importante. E também a National Association of Broadcasters, que foi agora em abril nos Estados Unidos, trabalhou muito o tema, se começou o evento com o presidente falando da importância de los broadcasters. Se falava mantendo nossas comunidades locais seguras, informadas, entretenidas. Ou seja, dando reforço à importância desse tema que estamos planteando e trabalhando agora. Também uma encuesta que se hizo em 2015 por Sorenson Media sobre a questão das notícias locais. É interessante ver que 58% das pessoas têm confiança nas emissoras e algumas coisas do porquê disso também. Que a informação online, ¿sí? O usuário não tem nenhuma garantia de que essa informação é local. Todos nós, quando temos um problema em la localidade e vamos buscar online, vemos isso, porque as fechas, às vezes, são antigas, ¿sí? E se pensa que está em busca de uma informação, essa informação é antiga. E também a questão da fonte da informação. Então, as emissoras locais têm essa questão de confiança. E também assistir a uma televisão local é muito mais sencillo do que fazer a búsqueda online. ¿Sí? Está como receptor e o controle remoto é muito mais sencillo, principalmente para as pessoas maiores. ¿Sí? E, claro, a importância de que essas informações de sua região são para essas localidades. Uma outra questão também é que sempre que se trabalha em rede, se tem um tempo muito pequeno de informações destinadas a uma localidade, a uma região, como 2 minutos. E se as locais se pode trabalhar muito mais e voltar ao tema, sim, e poder trabalhar muito mais com a questão de los assuntos. E agora abrir um pouco sobre a questão da televisão de proximidade em Brasil, sim. Algumas similitudes com um pouco da televisão comunitária em Colômbia, porque com a lei de cable em 95 em Brasil, que falamos que esta lei de cable, quando se começou a indústria de cable em Brasil, em verdade, se colocaram como canais que não eram obrigatórios, mas básicos, ¿sí? Tinha o canal comunitário e o canal universitário, ¿sí? Locales, que só temos que pedir uma autorização, comunicar ao operador de cable que temos um interesse, ¿sí? Pode ser um grupo de instituições em questão de comunitário ou um grupo de universidades em questão do canal universitário. Planteamos, inclusive, depois se criou a lei em 2011, que é a lei do ascenso condicionado, uma nova lei, a lei do audiovisual em Brasil, onde se ha organizado muito mais, inclusive essa questão que se falou em outros painéis sobre a questão de que agora tem a obrigação de produção 30% da produção em horário nobre tem que ser para de conteúdo nacional, ¿sí? Mas nesta aí sim se criou lá, se tornou obrigatório os canais
comunitários e universitários e legislativos, ¿sí? E agora também um canal que se está começando é o canal da cidadania, já previsto em esta lei de 2011, ¿sí? E agora o canal da cidadania, assim como traindo o canal comunitário para o canal aberto de uma forma gratuita, ¿sí? Porque é um canal que utiliza da TDT com subcanales, ou seja, um canal, uma frequência sola compartida, ¿sí? por 4 canais, e você tem um canal da municipalidade, universitário, ¿sí? E um comunitário, um ou 2 comunitários, ¿sí? Planteamos também a presença do canal universitário, mas nos mandaram para o canal de la educação, que é um outro canal também que se está, mas este hasta agora não é definido. Este canal de la cidadania já tem 100 pedidos de canais abertos para se utilizar por essas municipalidades, ¿sí? E estão abertos já uns 12 canais, já começaram, ¿sí? Um pouco mais de nossa... nós das televisões universitárias ainda estamos solo por cable, ¿sí? Também ha se criado para a televisão aberta digital o canal da educação e da cultura. De la educação ainda não se sabe como vai ser, ¿sí? Esperamos que tenhamos um espaço que seja emitido diretamente de Brasília e um outro que seja compartido para os canais de universidades locais, isso que estamos a plantear. E o canal de la cultura também que vai ser um canal nacional, ¿sí? Pero também se planteia que as instituições que trabalham com cultura na localidade se possam participar. Um pouco mais de nossa lei, que para a questão do financiamento da questão da produção local, é que esses canais abertos, ¿sí? Desde 2010, têm ainda a obrigação de 8 a 10% de produção local. Porque a questão é sempre o custo de uma produção local, ¿sí? Este é o grande problema, ¿sí? Planteamos também, existe um projeto de lei para que seja obrigatória 30% de produção local em los canais abertos, ¿sí? E assim teníamos um aumento de la produção. Pero, claro, que os canais han contestado tudo isso, ainda vamos ver como vai ser. Mas o que planteamos também é que se aumente, que tenha um aumento, mas também que se tenha alguma forma de financiação por concursos públicos, para que se possa fazer a produção e ter acesso a alguma forma de financiação. Como se diz com toda essa produção audiovisual em Brasil, que hoje, depois dessa lei 12.485 de 2011, se obriga a ter 3 horas e 30 de produção brasileira em los canais de cable, que sejam de películas, dibujos e documentários. Ou seja, Discovery Channel, todos esses têm a obrigação de ter por semana 3 horas e 30. Pero com já uma previsão de onde se tem este fundo. É um fundo criado que todas, quando se hace quando se utiliza seu telefone, se está a pagar uma taxa de las telecomunicações, uma parte de isto se vai para este Fundo Nacional Audiovisual, Fundo Setorial Audiovisual, ¿sí? Deste fundo, nos últimos 2 anos, creio que foram quase 200 milhões de dólares, ¿sí? Para a produção audiovisual nacional. O governo se queda, inverte isso e se queda como um sócio deste produtor. Se esse produtor venga a obter algum lucro, o governo também recebe uma parte. Ou seja, não é só dar, também tem. E com isto se aumentou muito a produção local, ¿sí? para essa indústria de cable.
E, claro, em princípio, tínhamos produtos de todos os tipos, produtos que não eram tão buenos, mas agora não. Agora temos uma qualidade muito boa de produção. Esses canais internacionais han se adaptado a esto, ¿sí? Ahora tenemos una producción, coproducciones con ellos, ¿sí? Entonces la calidad está muy buena. Y una parte también de este fondo está destinada a la televisión pública, exactamente para los canales comunitarios y universitarios. Pero hicimos un trabajo junto con la empresa Brasil de Comunicación, que mantiene la televisión pública en Brasil, para que também tomasse parte nisto. Foram invertidos como 10% deste total, ou seja, uns 20 milhões de dólares, para produções destinadas às televisões universitárias, comunitárias, e nós também achamos bueno para toda a televisão pública em Brasil. Em verdade, nós queríamos também tomar parte como produtores, mas em verdade somos tratados só como ventanas de produção. Estamos planteando também uma outra participação em outra parte de fundo que ainda não tem nenhum tipo de regulamentação, que é exatamente para a produção das televisões públicas diretamente. E assim, ou seja, temos esses canais e alguma forma de financiação. ¿Sí? Ainda esperamos agora que, com todos os cambios que estão a passar em Brasil, a ver como se vai quedar todo isso, e queremos plantear mais para que tenhamos mais espaço para estes canais. Lo que está claro es, viendo las diferencias de legislación y de situación incluso geográficas de las televisiones de proximidad en sus respectivos países, quizás está claro que uno de los principales problemas es el de la financiación, ¿no? Y que en muchas ocasiones quizás se cae en el amateurismo, ¿no? Son producciones muy baratas. ¿Qué propuestas tienen ustedes para superar estas dificultades? Bueno, en el caso chileno incluso, tú lo dices muy bien porque yo recorrí Chile haciendo un estudio y me encontré con televisoras que son unipersonales, es decir, hay una persona que hace el programa y esa misma persona deja grabando el programa y mientras lo está grabando, mientras está al aire, él está vendiendo publicidad, digamos. Así de amateur, es decir, está transformando la radio en televisión. Y por ahí pasa, es decir, tienden los canales locales o los canales de proximidad a imitar mucho lo que hacen los canales nacionales. O incluso hemos llegado a tener matinales o reality, como escuchaba también en un foro anterior. Pero yo creo que eso es un error tremendo. Yo creo que la receta es comprometer al ciudadano en los contenidos de la televisión. Porque escuchaba algo muy interesante una vez con un director de un canal y él me decía, aquí la gente lo que quiere es verse, porque en los canales nacionales no está representada. Es decir, si él colocaba una cámara en la plaza, iba a tener rating dentro de su canal porque la gente se iba a ver representada en la pantalla, digamos. Eso es realmente urgente. Entonces, cuando un vecino, por ejemplo, tiene algo entretenido que decir. Hay un programa en la televisión argentina local que a mí me gusta mucho, que son cronistas barriales, que son los mismos chicos que van entrevistando a sus pares a través de música o cualquier otro tipo de arte. Creo que eso es una buena receta para cautivar también a los ciudadanos, porque resulta que están compitiendo en un tremendo espectro. Por un lado, la televisión abierta, nosotros tenemos una tasa de penetración del cable enorme que bordea el 70% y de la televisión satelital también. Entonces, ¿por dónde vamos a competir? Tenemos que realmente apuntar a este nicho que es súper específico, que se vea representado en las pantallas, y yo creo que es una muy buena receta. Es decir, que el mismo ciudadano pase a hacer los programas de televisión, por supuesto, acompañado por expertos, pero para que se vea representado en pantalla. Creo que es un paso importante. Y en segundo término, aprovechar esta la transmedia, que es hacia dónde va la televisión. Es decir, hoy día, ¿cuántas personas están en el portal? ¿Cuánto hicieron clic en un video? ¿O cuánto tiempo de duración están dentro de este gran portal de televisión que puede alojar radio, que puede alojar teletexto, que puede alojar, por ejemplo, información de emergencia en el caso de un sismo?
y que puede ser replicada por las pantallas. Es decir, la gente necesita, por un lado, instantaneidad de la información, pero por otro también necesita información realmente básica que no le llega a través de los canales nacionales. Es decir, nosotros en Chile muchas veces nos mofamos en regiones de que, en Santiago está lloviendo y están todos inundados con una llovizna, y resulta que en regiones del sur de Chile deben llover 15 o 20 veces más que en Santiago, y eso no es noticia, digamos. Entonces, resumiendo un poco, yo creo que el que el ciudadano sea parte de las pantallas, primero, y el segundo, aprovechar la transmedialidad de la tecnología, es un tremendo factor a tomar en cuenta para profesionalizar la televisión local. Y también, por supuesto, los contenidos, es decir, no imitar a los grandes canales nacionales, sino hacer contenido creativo para los ciudadanos que están próximos a los medios. Muy bien. Yo tendría que separar la televisión comunitaria, como la estábamos comentando, el modelo colombiano, y la televisión local, que coinciden, para iniciar, y estoy completamente de acuerdo en que hay que ofrecer contenidos creativos y necesarios para precisamente la sociedad próxima a quienes están dirigidos esos contenidos, y ojalá que la televisión local y la comunitaria sea el espacio idóneo para la experimentación. No le tengo tanto temor al amateurismo si ese amateurismo lo amarramos con la experimentación, es decir, que sea la oportunidad para contraprogramar, para ofrecer alternativas distintas donde evidentemente se pueda ver representado ese ciudadano de a pie, lo que no va a hacer la televisión privada, porque obviamente el rating no está allí, no está en el ciudadano de a pie. Entonces, en esa posibilidad encuentra la televisión de proximidad un nicho interesante al que seguir colonizando. En el lado colombiano, como tenemos estas dos particularidades, por un lado, la televisión local se encuentra con una talanquera normativa, y es que en Colombia la penetración de la televisión por suscripción está por encima del 80%. De hecho, el colombiano ve mucha televisión por cable, y en la televisión por cable sintoniza la televisión nacional. Es decir, la mayoría de los colombianos que tienen televisión por cable pagan por ver lo que pudieran ver gratis. Esa es una enorme realidad. Pero la televisión local no está en el cable porque la normatividad actual no obliga a que los sistemas de cable tengan incluida en su parrilla la televisión local, solamente si tienen la capacidad técnica para hacerlo. Y si ellos dicen, si argumentan, no tengo la capacidad técnica para hacerlo, pues sencillamente no lo hacen. Sin embargo, City TV, que es el canal local con ánimo de lucro que hablábamos, sí está en todos los sistemas de cable y se está viendo en todo el país. La televisión regional está en todos los sistemas de cable, por lo tanto se está viendo en todo el país. Luego, que Colombia nada más supuestamente tenga 2 canales privados para todo el país, no es tan cierto si nos ponemos a mirar la penetración del cable y cómo se está emitiendo en el cable. Esa es una talanquera importante que tiene ahora mismo la televisión local en cuanto a posibilidades igualmente de alcance y de llegada, porque si el colombiano ve mucha televisión, independientemente si es nacional o extranjera, la ve por cable y la local no está en el cable, ahí hay una talanquera. Sumémosle también el tema de que con el despliegue de la TDT, la misma normatividad, es que todo pasa por allí, la misma normatividad no está dejando que existan alianzas estratégicas entre, por ejemplo, la televisión pública regional y la televisión local, para que en uno de los múltiplex, en uno de los canales del múltiplex de la TDT pueda ir la televisión local. Pongamos el caso de mi ciudad, en Barranquilla, donde está la central de Telecaribe, que es el canal regional para 10 millones de personas de todo el Caribe colombiano, pero hay un canal local. Si ese canal local quisiera hacer un convenio colaborativo con Telecaribe para utilizar su múltiplex, todos quedamos contentos. Hay unos ingresos que se generan de un lado para otro y se mejora la calidad de la señal. No se puede porque esa señal de Telecaribe para Barranquilla pasa pasa de la municipalidad, por lo tanto ya por ley no puede tener el canal local allí, porque ya no sería local, sino que llega un poquito más. Son asuntos que se pudieran con mucho sentido común desde la normatividad ajustar para precisamente fomentar que se mantenga la televisión local. Y en cuanto a la televisión comunitaria, evidentemente hay un problema enorme a nivel presupuestal, también por lo que hablábamos de unos modelos anacrónicos de negocio. Algunos sistemas de televisión comunitaria ahora están también ofreciendo enlace por internet. Es decir, son proveedores de servicios de redes y a su vez son proveedores de servicios de televisión, como los grandes proveedores de servicios de televisión privada en Colombia.
Luego entonces encontramos una asimetría regulatoria, porque la televisión comunitaria se parece a la televisión por suscripción, pero tiene unas cargas impositivas distintas y tiene unas obligaciones distintas. Luego, ni crece uno ni crece el otro. La verdad es que yo creo que en el caso colombiano, por donde se tiene que empezar, y es urgente, es por una profunda revisión regulatoria que permita unificar las reglas de juego y fortalecer la participación local. En la actual ley no se puede, la Autoridad Nacional de Televisión, que es el ente que regula la televisión en Colombia, no puede, por ejemplo, financiar televisión local, con proyectos de televisión local, si no pasan por un filtro especial donde se incluyen 3 o 4 vericuetos administrativos porque la ley no lo deja, por ejemplo. Mientras tú hablabas, me acordaba que Canadá tiene algo muy inteligente, digamos, pensando en cómo financiar los canales locales. Es decir, ellos dijeron, ok, si Sky TV, pensando en el satélite, quiere pasar por nuestro espectro, tiene que pagar, porque esto es territorio canadiense y esos dineros van directamente a aportar a los canales locales canadienses. Creo que eso también puede ser una receta importante que nosotros en Iberoamérica se rescata. En Colombia la televisión pública se financia casi el 90% de las tarifas de concesión y compensación que paga la televisión privada. Exacto. Eso de que la televisión pública la pagan los impuestos de los colombianos en Colombia no es cierto. La está pagando la televisión privada de lo que uno como usuario le paga a la televisión privada. Así que ya más o menos pasa. Yo pienso que si hacemos una cuenta muy sencilla, son 168 horas por semana, ¿sí? ¿Cómo hacer una programación para mantener a la población entretenida, informada, ¿sí? Sin dinero, ¿sí? Sí. No tenemos cómo. Una de las cosas que he hablado, que son de los nichos, ¿sí? Sin preocupación con cuánto tenemos de audiencia, ¿sí? Pero pequeñas audiencias, pero muy importantes, ¿sí? Que podemos trabajar con la educación, la formación, la información, para pequeños nichos, ¿sí? Y con eso también traerlos para trabajar juntos, hacer una producción cooperada. Son algunas cosas que podemos hacer. Una otra cuestión es, me encanta una idea que hicieron en una televisión local comercial, ¿sí? que crearon una aplicación para recibir información. Como vimos mucho de estas ideas, pero tuvieron mucho suceso, ¿sí? Hoy nuestra región tiene como 2 millones, varias ciudades, 2 millones de personas, y 130.000 personas en un año están a colaborar con esta emisora de televisión, ¿sí? Y algunos telediarios están todos hechos solo con esas informaciones, pero hacen un trabajo periodístico completo. O sea, reciben la información, hacen un chequeo de la calidad de la información, si esa información tiene también toda una cuestión de contenido, de derechos autorales. La persona tiene que colocar su nombre, assinar um término diretamente, um término de responsabilidade, e se envia uma foto ou um vídeo ou uma ideia de informação. E com isso, esses 130.000 é interessante também que 2% são maiores de 60 anos e 8% menores de 18 anos. ¿Sí? São os reporteros cidadãos, ¿sí? E também como hicieron um concurso que se contava pontos. Cada vez que se utilizava essa informação, essa foto, este vídeo, se contava um ponto, ¿sí? E assim, claro, que as pessoas começaram a participar mais. Mas isso é ter um trabalho conjunto com a comunidade para obter informação de tudo que ocorre em sítios que, claro, facilita muito o trabalho. Creo que es una buena idea. Es tener reporteros gratis en cualquier punto del país. Generadores de información, ¿sí? Pero
y reporteros que van a chequear esa información. Sí. Eso que sí, es lo importante. genera un riesgo que Este- salga al aire. Mira, Sí. al respecto, recordé ahora, Canal Capital, que es el canal regional de la capital de Colombia, de Bogotá, luego canal local público de Bogotá, ahora está implementando un sistema de noticias, un sistema de información muy interesante porque le han incorporado tecnologías, le han incorporado internet con una app que a través de los dispositivos móviles detecta en qué parte de Bogotá se encuentra uno. Entonces, con la aplicación, han dividido Bogotá en 19 zonas, si no estoy mal, entonces dependiendo de donde uno esté, uno puede acceder a la información de la zona ciudad, pero también de la localidad en la que está. Y si uno se desplaza, empieza a recibir información de la localidad en la que se encuentra. Entonces puede enterarse de cómo está el tráfico o de algún tipo de asunto de seguridad o algún evento cultural que se esté llevando a cabo en las determinadas localidades, mientras de todas maneras recibe la información general. Y le han incorporado un elemento muy interesante que es periodismo en bicicleta, lo han llamado así. Son periodistas que están en bicicleta por toda la ciudad, comunicados con la central del canal, con dispositivos móviles y palos de selfie, haciendo periodismo ciudadano, dándole la oportunidad a que desde la comunidad, desde la localidad, estén opinando y comentando precisamente mientras va este periodista recorriéndola en bicicleta. Es un modelo interesante, están apenas iniciando, así que creo que vale la pena hacerle seguimiento porque por lo menos como idea puede funcionar bastante bien, sobre todo por cómo están mezclando los contenidos tradicionales con la posibilidad de que la tecnología permita sectorizar información. También por la calidad que se tiene hoy los smartphones, Claro. ¿sí? Tenemos en Rede Nacional en Estados Unidos, tiene un programa de 40 minutos, todo hecho con iPhone 6. Bueno, nuestros espectadores también están participando a través de Twitter y nos han lanzado algunas cuestiones. Nicolás Mladic pregunta cómo se compite con los canales nacionales sin utilizar estrategias narrativas de éxito, pero con otra mirada. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Primero, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué entendemos por competencia. Es decir, si la idea es competirle al enorme rating del canal nacional haciendo lo mismo que ellos hacen, que lo hacen con muchísimo más dinero del que ellos en un día se gastan el dinero que esta televisión local puede ver en 3 años, intentar competir así es un error. No es un error. Competir con contenidos pertinentes y relevantes desde lo local, en donde esa de pronto lo precario de la forma termine opacado en cierta medida por lo pertinente del contenido, ya implica empezar a colonizar un nicho. Ojalá, obviamente, eso sería maravilloso, pero uno sabe que es muy difícil que la televisión local o la televisión de proximidad pueda desbancar, quitarle negocio, morderle la pauta publicitaria en una porción fuerte a la televisión privada abierta nacional. No estoy diciendo que no se pueda, seguramente hay ejemplos de los que sí los podremos comentar ahora, pero particularmente creo que el asunto de la competencia pasa más por entender a dónde debo llegar, qué debo preocuparme por hacer y a quién debo llegarle con ese contenido. Y allí estoy de todas maneras generando un tejido social que termina siendo más importante que el rating. Yo creo, coincido contigo, que no hay una competencia directa, sí indirecta, porque la torta publicitaria es una sola y comienza a convidarse el pastel a gente. Sin embargo, yo creo que una de las fórmulas pasa por darle pantalla, y yo insisto con esto, a los propios habitantes que no la tienen en el canal nacional. Es decir, es imposible por la propia parrilla, por la propia naturaleza del canal nacional, lograr entrevistar a una señora de un mercado, por ejemplo, o entrevistar a estos mismos periodistas ciudadanos que de seguro los hay por montones interesados de empezar a marcar la pauta del propio medio. Entonces, por la misma naturaleza del canal local, tienen una tremenda ventaja en relación a los canales nacionales, y porque también están en contacto, es decir, pueden llegar mucho más luego a la noticia que una sucursal. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Pierre Musso, que él habla de estas televisiones ventanas, que son simplemente repetidoras. En mi región están, por ejemplo, las sucursales de canales nacionales, 2, y que tienen noticiarios que bordean los 7 minutos diarios, es decir, a través de 7 minutos
diarios de informativos, la gente se informa de lo que está pasando en su localidad, versus lo que podríamos tener alrededor de 16 horas en un canal de televisión. Es decir, ahí hay una tremenda ventaja comparativa ya simplemente en el término de la parrilla. ¿A dónde está la dificultad? En que no hay dinero. Y volvemos un poco a esta cadena nefasta de cómo profesionalizamos la televisión local. Porque para tener periodistas y para tener gente técnica capacitada, para tener creativos, para alimentar la parrilla programática, se necesita dinero. Entonces, yo creo que podría haber un royalty, digamos, enfocado a estos grandes operadores televisivos que ocupan nuestro espectro radioeléctrico en Iberoamérica y que muchas veces se lo llevan gratis. Creo que la importancia de la información es el tiempo, por ejemplo. O que importa para saber que en Alemania se está a hacer sol para aquella localidad, ¿sí? Si no voy a viajar, ¿sí? Entonces, algunas informaciones también, pero cómo hacer de esto alguna forma de conseguir presupuesto, pero esta participación. En Chile, por ejemplo, la cuestión de emergencias puntuales, ¿sí? La televisión local tiene esta capacidad de dar información de suma importancia que van a salvar vidas, ¿sí? Que una nacional no tiene, ¿sí? Esto, pero con esto tenemos que también es nuestra función mostrar a la comunidad, a la localidad, que somos importantes. Eu acho que este é um problema que temos, ¿sí? De também mostrar que este conteúdo é importante. E, de alguma forma, claro, fazer competência com os grandes em termos de estética, de técnica, mas em termos da qualidade do conteúdo. O que importa para a localidade é fazer com que eles também nos ajudem, de alguma forma, a mostrar para outros que possam ser inversiones, porque tenemos algún tipo de audiencia que es importante también. Por supuesto, colocando filtros, porque ahí hay un riesgo enorme de lanzar una información y generar un pánico colectivo. Es decir, yo me acuerdo un caso en mi región, un falso tsunami. Es decir, empezó a correrse la voz, un tsunami, y la gente arrancaba por las calles. De hecho, murió gente en este intertanto, y era algo absolutamente falso. La emisión tiene que tener, sí, el control del gobierno, pero la gente que llega a la comunidad es local. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una preguntita más, les ruego que sean breves. Yorager nos propone si sería posible establecer cuotas obligatorias de contenido innovador en las televisiones iberoamericanas. Bueno, actualmente Chile, con la nueva ley, digamos, que fue ahora promulgada en mayo del 2014, obliga a 4 horas de programas de cultura a la semana. Es decir, los obliga a todos. Y además respeta el 40% del espectro radioeléctrico solo para canales de carácter local o local comunitario o regional. Es decir, por un lado, ahí hay un freno importante y también se proyecta nuevos actores con la multiplexación de la TDT. Es decir, se supone que como va a aumentar el espectro, van a poder ingresar nuevos actores y esto va a alimentar la industria creativa porque se va a necesitar rellenar más parrilla programática y yo creo que pasa por ahí el tema. Bien, en el caso colombiano, la Autoridad Nacional de Televisión anualmente entrega unos recursos a los canales regionales y al Canal Nacional de Televisión Pública. Esos recursos van girados con base en unos planes, en unos proyectos que presentan cada canal y que son igualmente contrastados con la evaluación que se hace de la ejecución del año anterior, determinando también la pertinencia de la programación en algunos casos. Por lo tanto, desde la televisión pública nacional y regional sí hay una intención de motivar a que se hagan contenidos con unas características de contraprogramación y de innovación que ciertamente en el caso, por ejemplo, de Señal Colombia, de RTBC, que es el sistema de televisión público nacional, ha dado muy buenos resultados, sobre todo en los temas de televisión infantil, que Colombia se ha convertido en un referente importante pues, en América Latina. En lo que respecta a la televisión comunitaria y a los canales de producción
producción propia de la televisión comunitaria. Y a los canales locales el tema es más complicado porque ahí ya no habría, es decir, a nivel regulatorio no hay cómo tener injerencia dentro de la programación que están teniendo esos canales. De hecho, en la actual normatividad, a los canales de producción propia de la televisión comunitaria lo que se le exige son 10 horas de producción propia a la semana. A la semana. A la semana, y ni siquiera. La televisión infantil es todo un tema, es decir, los niños sí, hoy día, está... por lo menos en la televisión chilena de carácter nacional, los programas infantiles no existen. Es decir, no existen, no hay televisión infantil, solo en la pública que tiene los programas infantiles o en cable cerrado pago. No, claro, en cable sí, no, me estoy refiriendo en televisión abierta, la televisión infantil no existe y creo que eso es un nicho tremendo que se le abre para las televisoras regionales. Colombia le ha apuntado fuerte a eso, tanto en lo nacional como en lo regional. Sí. Y bien. Y en la televisión regional colombiana también, ya con esto finalizo, se le ha dado mucha importancia dentro de contenidos con innovación a darle ventana a las manifestaciones culturales propias de cada región, festivales, carnavales, procesiones, eventos culturales de todo tipo, fiestas tradicionales, tienen mucha ventana, mucha difusión a partir de la televisión pública regional. Bueno, estamos acabando el debate. Muchísimas gracias a los tres por participar. Ha sido un debate muy interesante. Hemos visto que hay diferentes situaciones en Colombia, en Chile y en Brasil, pero que al fin y al cabo los problemas son bastante similares. Tenemos el problema de la financiación, el problema de la visibilidad dentro de los grandes, el mare magnum un poco de grandes emisoras generalistas, pero también hemos visto que hay grandes oportunidades, sobre todo el poder dar al espectador, al usuario, voz, que se puedan ver reflejados en una televisión de proximidad. Como decía el señor Moreira, el local es el nuevo global. Vamos a aprovechar esos huecos que nos dejan las grandes emisoras, como se ha comentado en un debate anterior, para que nuestras televisiones locales, como decía el señor Fuente Alba, no se conviertan en una ventana, sino que sean un espejo de lo que tienen más próximo. Y como decía el señor Sabaj, tenemos que aprovecharnos de los contenidos, no competir con contenidos, sino con tecnología ni con grandes presupuestos, porque hemos visto que evidentemente es uno de los grandes problemas de la televisión de proximidad, tanto en Iberoamérica como en Europa. Para terminar, una cosita nada más, una metáfora futbolera. Uno tiene que ser como un delantero escurridizo, pequeñito, habilidoso, que se cuela entre los defensas grandes para aprovechar el pase al vacío. Y en ese momento tratar de anotar. Pues vamos a tratar de anotar a lo largo del día de mañana. Vamos a seguir reflexionando sobre esos huecos que nos deja la televisión generalista para dar unos contenidos de calidad y lo más próximos posible a nuestros espectadores. Bueno, este ha sido el último debate de hoy. Nos vemos de nuevo mañana para seguir debatiendo sobre televisión de proximidad en el entorno transmedia con expertos, investigadores y profesionales de la industria audiovisual. Nos vemos mañana.